Uno de los temas de portada hoy en esta prueba de ADN del lunes 6 de enero. Nos vamos al detalle de la fallida compra de la casa de la familia de Salvador Allende, que tuvo sus primeras consecuencias. La segunda, diría yo. La primera fue el viernes, que se suspendiera el proceso. La Moneda ahora le pidió la renuncia a Marcela Sandoval, la exministra de Bienes Nacionales, argumentando que ella es la responsable política del caso, aunque La Moneda hasta esta hora ha evitado reconocer si hubo o no una vulneración a la Constitución. En los hechos no lo hubo, porque el proceso se detiene antes. No alcanzó a concretarse la transacción propiamente tal. Por cierto. Aun cuando se firmó la compra. Tal cual. Todo mientras la oposición insiste en que la ministra de Defensa, Maya Fernández, también debe dejar el cargo. Paulina García, en el Palacio de la Moneda. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, este caso, recordemos, se remonta a la semana pasada. El viernes el gobierno, de hecho, tenía pensado un diseño centrado en esta histórica visita que iba a realizar el presidente Gabriel Boric hacia el Polo Sur. Sin embargo, este hito, con lo que ustedes mencionan, la compra de la fallida compra de la casa de la familia Allende, finalmente terminó por relegar ese hito que iba a realizar el presidente al Polo Sur, considerando que de ahí en adelante, del viernes al menos hasta este lunes, hemos hablado prácticamente todo el fin de semana de esta noticia, y también hoy día han habido varias consecuencias, como tú lo decías, Paula. La primera tiene que ver con esta fallida compra que se termina cancelando finalmente por parte del gobierno, pero ahora ya conocemos entonces la decisión que tomó el presidente Gabriel Boric para tratar de contener esta molestia, que es pedirle la renuncia a la ahora exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. En parte del oficialismo hoy día se reconoce, muchos parlamentarios decían que este anuncio que hizo el gobierno de la compra de la casa de la familia Allende fue claramente un error no forzado de La Moneda, que finalmente terminó involucrando a altas autoridades del gabinete, que hasta, digamos, la semana pasada no habían tenido ningún tipo de protagonismo en los medios, ni se habían vuelto, ni habían estado involucradas en algún tipo de polémica, como la ahora exministra Marcela Sandoval. Recordemos también que este tema, el de la compra de la casa de la familia Allende, no solamente tiene una mirada política, sino que también hay otra mirada en el Congreso, que habían varios parlamentarios de la oposición que señalaban que como detrás de esto estaba la ministra Maya Fernández, quien es propietaria de este inmueble, por ende se iba a convertir en una de las principales beneficiadas con esta transacción, ella también debería dar un paso al costado, ella también debería asumir las responsabilidades políticas de lo que conllevó esta fallida compra de la casa de la familia Allende. Hubo consecuencias en Santiago, hubo consecuencias también en Valparaíso, en el Congreso, y esa presión fue la que hoy día obliga de cierta manera al presidente Gabriel Boric a pedirle entonces la renuncia a Marcela Sandoval, militante del Frente Amplio, quien va a ser reemplazada en el cargo por el actual subsecretario de Bienes Nacionales, Sebastián Vergara Tapia. Hoy día hablaban aquí en La Moneda la vocera Aysén Echeverry. Ella fue la encargada de comunicar esta noticia de que se pedía la renuncia de Marcela Sandoval, pero también habló la ministra del Interior, Carolina Toá, aquí en la entrada de la sede de gobierno, y ella, por supuesto, endureciendo un poco el tono, reconoció que esta situación nunca debió haber ocurrido, aunque La Moneda todavía no reconoce si aquí hubo o no una infracción constitucional que finalmente, como ustedes dicen, no se termina concretando debido a que esta compra de la casa de la familia Allende termina siendo una compra suspendida, una compra que se iba a hacer pero que finalmente no se termina concretando. Vamos a escuchar a las dos ministras, a la ahora exministra Marcela Sandoval, quien se refiere a este tema, y también a la ministra del Interior, Carolina Toá, quien reconoce que esto no debió haber ocurrido. Me voy muy tranquila, pude despedirme ahora de todos los funcionarios, recorrí todos los pisos del ministerio y estamos contentos de alguna manera porque hicimos grandes cosas por los derechos humanos, la recuperación de sitio y el plan de emergencia habitacional. ¿Algún mea culpa por lo que sucedió? Gracias, chiquillos. ¿Y cree que reconoce el gobierno así que hubo un error con la compra de la casa de Allende? Ya está todo dicho, yo me voy muy tranquila. Claramente esto es algo que no debió haber sucedido. Claramente, y por eso el presidente ha tomado la decisión que se ha conocido en las últimas horas. ¿Un error de la ministra? Sobre la reforma de las pensiones. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una responsabilidad política. No, porque la gestión de gobierno está radicada en ese ministerio y el presidente decidió hacer valer ahí la responsabilidad.
Paulina, ¿y hay alguna declaración, algún pronunciamiento de la familia Allende respecto del caso de la por ahora suspendida compra de la Casa de Providencia del expresidente Salvador Allende? Sí, hubo un comunicado que enviaron de la familia del expresidente Salvador Allende, justamente refiriéndose a este tema y a esta decisión que toma el gobierno. Se señala en este comunicado que se comparte lo que finalmente terminó decidiendo el presidente Gabriel Boric, que era desistir de este proceso de compra de la casa del expresidente, y también, parafraseando este comunicado firmado por la familia Allende, se señala que la casa sigue siendo el centro de todos nuestros encuentros importantes y si bien estamos apegados a ella, adherimos al proyecto del gobierno y nuestra única motivación, se señala en este comunicado, ha sido que la casa se transforme en un museo, como ocurre con otros sitios republicanos simbólicos en tantas partes del mundo. Es lo que se señala en este comunicado. Ahora bien, estas explicaciones y estas declaraciones de ninguna forma han terminado por mermar o sellar el tema. De hecho, ahora la oposición ha levantado una arremetida en contra de la ministra Maya Fernández. Se insiste en que ella debe dar un paso al costado e incluso lo que se cuestiona es el costo que tenía esta fallida compra de la casa de la familia Allende, dicen desde la oposición, considerando que hay tantas necesidades en el país en materia de salud, en materia de educación, es decir, que el Estado dispusiera de estos recursos para este tipo de transacción, no se condice con las urgencias y las prioridades que tienen todos los chilenos y chilenas. Algo así es lo que menciona el diputado de la UDI, Gustavo Benavente, y también su par de este mismo partido, Álvaro Carter. Por primera vez en lo que va corrido de toda su gestión, el presidente de la República hace valer una responsabilidad política pidiéndole la renuncia ante nuestra presión a la ministra de Bienes Nacionales. Es correcto que la ministra de Bienes Nacionales haya salido del gobierno, pero también sería correcto que la ministra Maya Fernández también salga del gobierno. Ella fue parlamentaria y hoy es ministra y conocía la norma y aún así decidió seguir adelante con el curso de la venta del inmueble que está al nombre de ella y de otra parlamentaria. Por lo tanto, acá claramente había un negocio que estaba siendo revisado por ella. Yo espero que el presidente Boric tome la determinación correcta y también saque a la ministra. Bueno, ahí lo escuchábamos, Paulina, lo hemos dicho desde temprano. Para la derecha, ambas ministras tienen la misma responsabilidad. Lo que ha dicho oficialmente el gobierno es que Maya Fernández no participó del acto administrativo. Lo que decía la ministra Toá es que la renuncia se le pide a Sandoval porque la gestión del gobierno está radicada en ese ministerio. Pero a ella no se le saca por la gestión, ¿no? Aquí lo ha reconocido el propio gobierno. Aquí hay una evaluación política de este caso. Hay una responsabilidad política que paga la ministra Sandoval. Y ahí que la oposición diga, bueno, si se trata de política, no de lo técnico, no ni siquiera de lo procedimental, ¿por qué no es la misma responsabilidad de la ministra Maya Fernández? Además, dicha sea de paso, aquí la única autocrítica hasta ahora ha corrido por cuenta de la ministra del Interior, Carolina Toá, que es la única que ha dicho esto no debió ocurrir. El presidente el fin de semana decía que nunca hubo una intención de hacer negocio con la plata del Estado, esto se frenó porque tal y tales razones, pero lo más duro, lo más autocrítico hasta acá ha sido la ministra del Interior, Carolina Toá, porque además acá el gobierno ha tenido que pagar otro costo, que es el costo de alguna manera reputacional que esto tiene, con una figura que además es central para la izquierda, como es el expresidente Salvador Allende, en un deseo que además planteó el propio presidente Gabriel Boric de que este proceso avanzara, y porque entre otras cosas también la polémica terminó por opacar de algún modo lo que estaba haciendo el presidente Gabriel Boric en el Polo Sur el fin de semana, digamos, ¿no? Ha convertido en el primer mandatario latinoamericano en llegar a ese lugar del mundo. Y de ahí la pregunta que surge es qué podría pasar con Maya Fernández al final. Sí, la verdad es que no han hecho una autocrítica ni desde el gobierno, salvo la ministra del Interior, Carolina Toá, pero tampoco han hecho una autocrítica desde el propio Frente Amplio, que es lo que hoy día al menos hemos estado muy atentos y atentas a ver si es que la presidenta de este partido, Constanza Martínez, podría dar una declaración en la línea de la misma que dio la ministra del Interior, que esto no debió haber ocurrido, que esto fue una transacción o una operación que a priori fue desprolija, que es lo que también han dicho del Partido Socialista. Sin embargo, no hemos visto una autocrítica del Frente Amplio y hoy día Constanza Martínez tuvo una actividad relacionada con las pensiones en la comuna de Maipú y ahí ella más que nada se abocó a señalar que ella compartía la decisión del presidente, que efectivamente las cosas sí se pudieron haber hecho mejor, pero que
finalmente acá, como tú dices, Paula, la ministra de Bienes Nacionales termina saliendo por ser la responsable política de esta situación y por eso se termina sellando su salida y no la de la ministra Maya Fernández, a pesar de que ella era una de las personas propietarias de este inmueble y por eso la oposición también está pidiendo su salida. Un panorama complejo enfrente a la ministra Maya Fernández porque claramente la oposición no va a cesar en pedir su salida. De hecho, hay algunos parlamentarios de la UDI con quienes pudimos conversar hoy día que ya planteaban la idea de que se tiene que acusar constitucionalmente a la ministra Maya Fernández si es que de aquí a durante los próximos días no se toman acciones concretas por este hecho y que la polémica no queda cerrada con la salida de la ahora exministra Marcela Sandoval. Esto pese a que en el Partido Socialista hoy día se han encargado de defender a la ministra Maya Fernández, de blindar a la secretaria de Estado y de no dejarla caer en un momento donde ella tampoco ha tenido mucho protagonismo con este tema porque no ha hablado mucho de este tema en comparación con lo que han hecho, por ejemplo, otros personeros de su propio partido. Vamos a escuchar a la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien abordó esta situación considerando que la ahora ministra Sandoval era prácticamente una de las pocas ministras del Frente Amplio que tiene este gobierno y que ya no es parte del gabinete. Bueno, esta es una prerrogativa del presidente, sin duda apoyamos su decisión y también valoramos profundamente el trabajo que hiciera nuestra compañera Marcela Sandoval a cargo de un ministerio que muchas veces no se ve tanto, pero que hace un trabajo fundamental. Acá hay un procedimiento que está en revisión, que creemos que se pudo haber hecho mejor y por eso también respaldamos la decisión del presidente y habrá que luego, en base a todos los antecedentes, poder hacer una conclusión respecto a qué es lo que falló, pero acá lo importante es que se asume una responsabilidad política por sobre cualquier elemento administrativo que pueda haber aparejado. Bueno, ¿fue un error o no? ¿Un error no forzado? ¿Cuántos flancos se terminan abriendo a esta altura del partido? Son las preguntas que quedan también cuando lo que sabemos es que hay varias preocupaciones más que la moneda tiene que ponerles ojo. Está el tema de las pensiones, está mañana lo del caso Monsalve y son esos los puntos con que en el oficialismo decían, bueno, no sería deseable que la moneda siguiera abriendo flancos en medio de este contexto complejo que se vive en enero. Claro, hay quienes plantean en el caso de Maya Fernández, Armando Paulina, que es al menos cuestionable que una ministra de Estado copropietaria o parte de una estructura de copropiedad de una vivienda que le está vendiendo al mismo Estado participe de esa negociación, por decirlo de alguna manera. Hoy día en el diario La Tercera venían citadas como fuentes del entorno de Maya Fernández que decían que ella, por asuntos personales relacionados a su madre, ha procurado mantener la distancia respecto del patrimonio del que ella es propietaria y que por lo mismo ha delegado esa responsabilidad en sus abogados. Por eso que ella hoy estaría lamentando haber sido salpicada, según ha transmitido, por el error de bienes nacionales, digamos. O sea, intentando separar aguas con lo que hizo la ex ministra hoy, Marcela Sandoval. Puede ser atendible desde ese punto de vista, sí, pero hay igual una responsabilidad política, el concepto de responsabilidad política, claro. Y ahora, el abogado que los representó... si es que había un abogado representando al menos según lo que publicaba La Tercera, había un abogado que fue el que participó en la transacción, digamos. También debería haber previsto eso. O sea, es que al menos es... no sé, es como al menos es ruidoso, digamos, desde el sentido común más puro, que una senadora, una ministra de Estado vendan una propiedad a ese mismo Estado, digamos. Paulina García, gracias, buenas tardes. Buenas tardes.